Vamos a analizar ahora lo que está ocurriendo y que tanto inquieta al mundo. Vamos a hacerlo con quien sirvió como secretaria de Estado de Comercio para el Gobierno de España, actualmente asesora de inteligencia económica en EY, Marisa Poncela. Gracias por acompañarnos, Marisa, y muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Luis Vicente? Pues vamos coleccionando las noticias cada minuto que pasa. Ya tenemos esta mañana respuesta arancelaria de China señalando algunos productos americanos, los energéticos en particular, GNL, carbón, maquinaria agrícola, petróleo con tarifas aranceles entre el 10 y el 15% que entrarían en vigor el 10 de febrero. Parece que una parte del juego está en dejar un espacio para la negociación y usar la guerra o la batalla arancelaria como excusa para conseguir objetivos, ¿no? Esta es la primera impresión que tenemos nada más comenzado esto. Sí, sí, la verdad es que una vez que empiezan las amenazas, amenazas que son ciertas, eh, luego hay un espacio para ver si hay algún tipo de reacción y lo estamos viendo ahora también con México, por ejemplo, ¿no? Que se impusieron, luego se han dado, de repente se han parado, luego siguen avanzando, pero yo creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de que ha empezado una guerra comercial y la guerra comercial no va a ser bilateral, sino va a ser de múltiples frentes y tenemos que prepararnos para una situación de máxima incertidumbre que se abre en estos momentos. Ese es el contexto en el que tenemos que situar la escena. Los líderes de la Unión Europea celebraron ayer una reunión, un consejo, una cumbre informal en Bruselas para intercambiar impresiones, ideas. Parece que no hay mucha unanimidad en la respuesta y sí mucha prudencia. El informe elaborado y que tomamos como referencia ya estudia, y creo que los líderes lo han hecho, el potencial impacto que puede tener en la Unión Europea esta serie de aranceles si se aplicasen en su momento. Y Donald Trump dice que está en cuestión. ¿El daño podría ser muy profundo para la Unión Europea? ¿Dónde está el mayor riesgo, Marisa? El daño sería muy profundo porque Estados Unidos es el principal cliente y principal mercado de los productos de la Unión Europea. Es cierto que a no todo el mundo le va a afectar de la misma manera. Si vemos los principales países exportadores hacia la Unión Europea son Países Bajos, Alemania y Francia, aunque el mayor superávit lo tiene Alemania e Italia. España no somos de los países con mayor superávit con Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es nuestro segundo mejor mercado después de los mercados europeos, ¿no? Con lo cual, si hubiera una guerra arancelaria, seguro que vamos a salir todos dañados. Evidentemente, nosotros tenemos algunos sectores que, aunque no sean los principales productos de la Unión Europea exportados hacia Estados Unidos, pero somos sectores que exportan mucho a Estados Unidos, como son los sectores agroalimentarios, donde tenemos un enorme superávit, un gran superávit, y si hubiera una guerra comercial, seguro que los primeros afectados por esa guerra comercial y los aranceles de Trump serían pues posiblemente los productos que más llegan a Estados Unidos, como pueden ser los coches y los productos farmacéuticos, que no son especialmente desde España, sino desde, como he dicho, desde Alemania e Italia. Pero lamentablemente en segunda derivada seguro que también nos caerían aranceles a productos del sector agroalimentario, porque es un sector superavitario con Estados Unidos y lo que quiere Trump es precisamente que si queremos vender allí, que se produzca allí, no que se exporte allí. Pero bueno, esto tiene unas consecuencias que espero que él esté teniendo en consideración, aunque dice que sí y que ya ha anunciado que el país va a sufrir enormemente, porque evidentemente una subida de aranceles representa una subida del precio de los productos y evidentemente una subida de la inflación, que si no va aparejada con una subida de sueldos colateralmente significa mayor pobreza para el país. Desde luego, si los países no se unen, si los países de la Unión Europea no hacen una negociación unida, aquí perdemos todos. O sea que lo único que podemos decir es que hay que mantenerse unidos la Unión Europea y no iniciar negociaciones bilaterales. Ahí está una clave que parecen compartir los socios de la Unión Europea, incluso con la apertura, porque el problema parece estar en la economía, a emitir nueva deuda mutualizada, como se hizo durante el COVID, para atender una de las demandas de Estados Unidos, que es aumentar el gasto en defensa, claro, y comprarle a la industria americana, ¿no? Evidentemente, sí.
siempre ha intentado, en su anterior periodo también, cuando yo era secretaria de Estado, ha intentado romper esa unión de la Unión Europea y empezar a negociar bilateralmente con cada uno de los países. Pero ese sería nuestro mayor drama. Nuestra fuerza es precisamente en nuestra unión. Y ahora lo que estamos viendo es, bueno, pues eso, que tenemos que aumentar el gasto en defensa, porque hasta ahora es cierto que el mayor presupuesto de la OTAN siempre ha sido el presupuesto americano. Trump nos pide que aumentemos el presupuesto un 5%, pero para países como España eso es prácticamente más que multiplicar por 4 nuestro presupuesto en defensa. Se nos antoja un poco inviable. Imagínese que los presupuestos que no se han presentado al Parlamento iban con un incremento hasta el 2% del PIB, incrementarlo hasta el 5%. La Unión Europea está buscando diferentes soluciones para poder alcanzar ese nivel de gasto. Está pensando que el BEI, que siempre ha tenido como restricción el sector de la defensa, pues levante esa restricción. En teoría lo ha levantado, en la práctica todavía no se ha aprobado ningún proyecto. Que el programa marco de I+D de la Unión Europea también entre en inversiones en I+D en defensa, que hasta ahora también era una limitación. Y lo que dice una emisión de deuda, pero todos esos mecanismos para un país como España va a ser extremadamente difícil, porque normalmente además exige una cofinanciación que hoy por hoy no vemos suficientemente plasmada en los presupuestos, y si lo ponemos en los presupuestos tiene que ser a costa de otras cosas. Pensando en España y según el informe elaborado con el equipo de ELIC, Marisa, ¿cuáles son las vulnerabilidades más importantes de la economía española en esta potencial batalla arancelaria? ¿Tienen que ver con el sector agrario principalmente o hay más flancos? Bueno, sobre todo con los flancos donde tenemos superávit, porque en los que tenemos déficit, pues ya lo tenemos, o sea que, pero donde más superávit tenemos es en productos de alimentación y bienes de consumo. Ahí sí que tenemos un sector potente en el tema del aceite de oliva, en el tema de los lácteos, en el vino. Yo creo que esos 3 sectores y algunos sectores de bienes de consumo, en caso de que haya una guerra arancelaria, seguro, vamos, seguro, nunca podemos dar nada por seguro, pero hay muchas probabilidades de que pudieran caer aranceles a esos sectores que ya en su momento, con la primera época de Trump, le cayeron. Recuerde usted cuando en la guerra entre Boeing y Airbus acabaron cayendo aranceles sobre algunos sectores como estos que he dicho, el aceite de oliva, los lácteos y el vino, y en un momento determinado incluso se le impuso unos aranceles extra del 31% a la aceituna de mesa. No, o sea, nada de todo eso ha cambiado mucho en la época Biden, con lo cual ya se vieron afectados por esa guerra arancelaria en la primera época de Trump. Finalmente, pues Incrementar llegamos al ahora acuerdo los que está aranceles en pues el acuerdo sería que se como una puso. segunda vuelta de tuerca, desde luego. Ya hemos visto tensiones arancelarias previamente, efectivamente, y hemos elaborado este riesgo en las empresas exportadoras desde hace ya años. ¿Podríamos pensar que la industria, no solo la española, sino la europea, incluso otras que pueden sentirse amenazadas ahora por Estados Unidos, hayan estado trabajando en planes B, en cultivar otros mercados, en buscar alternativas para no ser tan dañadas por una agresividad arancelaria estadounidense? Pues quisiera decir que sí, pero sinceramente no lo creo. No creo que haya sido esa la actitud, entre otras cosas porque el mercado americano siempre ha sido un buen mercado y cuando, o sea, hasta que no tienes el problema encima es difícil buscar otras alternativas, ¿no? Porque no hay alternativas parecidas, digámoslo así. Hay otros mercados y además unas relaciones comerciales tú no las cambias de hoy para mañana. Necesitas un tiempo de visitas, de generar empatía, de ir creando contactos y por tanto eso se puede ir haciendo poco a poco, pero desde luego hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ya vemos que somos extremadamente vulnerables a este tipo de iniciativas del gigante del otro lado del Atlántico y es cierto que bueno, la Unión Europea ha ido buscando alianzas comerciales con otros estados, es decir, aunque las empresas a veces
tienen su mercado y les cuesta dejarlo en pro de otros, pero sí que la Unión Europea se ha acercado a Mercosur, se ha acercado a India, se ha acercado a muchas otras regiones y países donde antes de la primera era Trump no tenía idea de hacerlo, eran relaciones comerciales mucho más de corte inmediato. Sí que durante esa era empezó a pensar que tenía que diseñar una estrategia comercial totalmente diferente y empezó a acercarse a otros países y regiones con los cuales no ha cerrado todavía del todo los acuerdos, pero está en fases muy avanzadas. Por ejemplo, Mercosur, todos sabemos que lleva 20 y tantos años de negociación, pero estamos siempre más cerca del final, aunque ya se ha firmado, pero todavía queda la ratificación. Estamos más cerca del final que lo que estábamos hace 20 y tantos años, ¿no? Esa sería una posibilidad, ir buscando otros horizontes porque vemos que tenemos una dependencia excesiva, a pesar de que vamos a seguir teniéndola, porque, por ejemplo, en el mundo de la energía, hemos cambiado todo el gas que venía de Rusia, hemos cambiado a importaciones desde Estados Unidos. En estos momentos la Unión Europea está importando el 47% de gas natural licuado desde Estados Unidos y antes lo hacía desde Rusia. Igualmente, en el mundo de la digitalización somos extremadamente dependientes de Estados Unidos, por no hablar, como hemos dicho antes, del mundo de la defensa. Es decir, la Unión Europea también tiene formas de defenderse contra esas amenazas de Trump, porque hay sectores en los que somos netamente importadores de Estados Unidos y nosotros también podemos empezar a poner aranceles y hacer daño al otro lado. Excelente análisis de Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio, asesora en LGIC. Gracias por compartirlo en Capital Radio y muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Hasta luego.